Bendiciones, la paz del Señor con cada uno. Amén. Es para nosotros un gusto estar aquí con ustedes, sobre todo para compartir acerca de la enseñanza de la palabra del Señor. ¿Han recibido ustedes el material de la primera clase? Voy a entrar directamente a la primera clase. Luego vamos a discutir el sílabo. No quiero de momento, porque esta primera clase es una clase un poquito extensa, y quiero tener el tiempo para poder trabajar con respecto a esta primera clase. El tema, la clase que estamos empezando a desarrollar el día de hoy es la historia de la iglesia. Y algo que quiero comenzar estableciendo es que la iglesia no podemos nosotros definirla como un concepto, porque realmente no es un concepto. La iglesia es una revelación, es revelación de Dios, y esto es lo primero que tenemos que saber establecer. La iglesia no es un concepto, porque de lo contrario, si fuese un concepto, no podríamos entonces nosotros hablar acerca de el cuerpo de Cristo, de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber establecer desde un principio, no estamos trabajando con conceptos. La iglesia no es un concepto. La iglesia es revelación. Aunque, y oiga bien lo que voy a decir, aunque el término no es nacido en el Nuevo Testamento. El término de iglesia no nace en el Nuevo Testamento, sino que el término se utilizaba desde el Antiguo Testamento, como lo vamos a ver en esta primera clase. Pero repito, y esto para mí es sumamente importante como parte del fundamento de la clase, la iglesia no es un concepto. No es un concepto, es una revelación, es revelación de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente el término se utiliza para definir el cuerpo de Cristo. Bien, vamos a comenzar entonces con respecto a el significado del término que se utiliza en el idioma original. Nos ponemos de acuerdo. Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, algunas partes en arameo, pero básicamente en hebreo. Nuevo Testamento escrito en griego. Así es de que la palabra o el término que se utiliza en el español para referirse a iglesia, en el griego es eclesia. Eclesia. Dependiendo de cómo se utilice en la redacción, puede leerse inclusive eclesía, pero es el término que vamos a utilizar. Y esta palabra eclesia o eclesía es una palabra compuesta en griego. Está compuesta de dos términos, ek, y el segundo término, klesía. Entonces, el primer término, lo que significa ek, es indicando, es una preposición que indica desde dónde hacia dónde. Por ejemplo, cuando usted dice, da una dirección, del punto A al punto B. Yo voy del punto A al punto B. Eso es lo que significa ek, que hay algo que está saliendo para ir a otro lugar. Está saliendo de ese lugar. Por ejemplo, esta expresión en el Nuevo Testamento particularmente aparece en varios textos muchas veces. El otro término, eclesía, quiere decir llamados. La raíz es kaleo. Así es de que la palabra eclesía o eclesia lo que significa es llamados a salir. Donde nosotros lo podemos ver
en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 2, versículo 40, y con muchas otras palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Entonces, eclesía lo que está indicando es aquel grupo de personas que ha sido llamado a salir de un lugar para ubicarse en otro lugar. ¿Cuál es ese otro lugar? Si por ejemplo vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 13, que ustedes deben de conocerlo, dice el apóstol, el Espíritu de Dios por boca del apóstol Pablo, de que ya no estamos en el reino de las tinieblas, sino que estamos en el reino de la luz admirable en Cristo Jesús. Así es que llamados a salir ¿de dónde? Llamados a salir de las tinieblas para ubicarnos en el reino de la luz. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 17. Le estoy proponiendo varios ejemplos para que veamos la definición de lo que es eclesia o eclesía. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ahí está. Esa es la definición de iglesia. Salid de en medio de ellos. Por eso la definición misma nos está diciendo que una persona no puede mantenerse, una persona que ha reconocido a Jesús como su Señor, no puede mantenerse en el núcleo donde estaba anteriormente. ¿Por qué? Porque por definición no puede, porque la exhortación es precisamente salir de en medio de ellos. Éxodo capítulo 12, versículo 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Con estos textos lo que quiero mostrarles es que el término eclesia o eclesía no es nuevo, y algo que quiero establecer: no nace en el Nuevo Testamento. La palabra no nace en el Nuevo Testamento. Si tal vez esa es la idea que hemos tenido, tenemos que desecharla, porque la palabra no nace en el Nuevo Testamento. La palabra viene desde el Antiguo Testamento y ellos entienden perfectamente. Ahora usted podrá entender, cuando usted está leyendo la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, Mateo por ejemplo, que ustedes se encuentran en Mateo capítulo 18, que habla acerca de la iglesia. Pero ¿cómo es posible que hablaban acerca de la iglesia si todavía la iglesia no estaba constituida? Si todavía la iglesia no se había formado. Precisamente porque el concepto, el término, era conocido desde el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 52, versículo 11. Apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová. Así que queda claro entonces con estos ejemplos que iglesia tiene que ver con un llamado a salir. Hay algo que voy a comenzar a establecer para que nosotros veamos que iglesia no necesariamente tiene que ver con una institución. Iglesia no tiene que ver necesariamente con un lugar, porque si la persona dentro de una congregación está haciendo las cosas que no están conforme a la palabra del Señor, aunque esté dentro de esa congregación, no está dentro de la iglesia. Porque la iglesia tiene que ver con salir, un llamado con salir del ambiente en que se encuentra para ubicarse dentro del reino de los cielos. Así que, y esto es bien importante porque la herencia que la Iglesia Católica ha dejado dentro del cuerpo de Cristo es de que todos los que están dentro de una iglesia son salvos. Eso es un concepto católico, pero todavía permanece en muchas iglesias cristianas. Eso no es cierto según la palabra de Dios, por lo que estamos viendo.
porque iglesia tiene que ver con llamados a salir, ya no estar en la misma condición, en la misma situación en la que se encontraban antes. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien, el término iglesia decía que no es una palabra que nace en el Nuevo Testamento, no es acuñada en el Nuevo Testamento. De hecho, la palabra iglesia la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Ustedes conocen, creo, de que la primera traducción de la Biblia hebrea, es decir, del Antiguo Testamento, se hizo un siglo antes de la venida de Jesús. Esa versión se conoce como la versión de los 70 o Septuaginta, que fue traducida del hebreo al griego, y se le llama Septuaginta o de los 70 porque según la tradición fue traducida por 70 sabios, y los 70 no estaban en un solo lugar, estaban en distintos lugares y cada uno estaba traduciendo un libro, una sección particular, y cuando lo unieron se dieron cuenta de que había una unidad en cuanto al contenido. Esa versión se conoce de los 70, tercer siglo, el siglo 3 antes de nuestro Señor y Salvador Jesús. Ahora, en esa versión de nuevo aparece la palabra iglesia, pero no se traduce como iglesia, se traduce como asamblea. En el Nuevo Testamento aparecen todavía esos ejemplos en Hechos capítulo 7, en el versículo 38. Este es aquel que estuvo en la congregación, así lo leemos, que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos. Pues la palabra que aparece originalmente allí es eclesía, o eclesia, pero lo han traducido como congregación. Y en el Antiguo Testamento, cada vez que ustedes lean la palabra congregación o asamblea, la palabra original es eclesía. Un ejemplo de ellos los tenemos en Jueces capítulo 21, versículo 8. Y dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campo a la asamblea. Pero la palabra original es eclesía, que ninguno de ellos había venido a la iglesia. Si lo fuéramos a traducir literalmente, no había venido a la iglesia. Otro ejemplo, Primera de Crónicas 29:1, dice: después dijo el rey David a toda la congregación, dijo el rey David a toda la iglesia: a solo Salomón mi hijo ha elegido Dios, él es joven y tierno, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Hay otros ejemplos allí que los tienen en el material que se les ha entregado. Deuteronomio capítulo 31, versículo 30, Deuteronomio capítulo 32, versículo 1, Josué capítulo 8, versículo 35, y también Josué capítulo 9, versículo 8. Así que con esto nos queda claro, y esto es lo importante que quiero establecer, nos queda claro que la palabra eclesia no nace en el Nuevo Testamento. A veces uno cree de que la palabra fue acuñada por Jesús mismo para indicar el cuerpo de Cristo, pero la palabra como tal no nace en el Nuevo Testamento, viene desde el Antiguo Testamento, y la prueba de ello es que cuando se traduce el Antiguo Testamento al griego, pues allí ellos utilizaron la palabra eclesia o eclesía. ¿Tú tienes una pregunta? No, lo contestaste, es por causa de la traducción. Exactamente. Así es que lo importante de todo esto, hermanos, es que nosotros tengamos claro, la palabra no nace en el Nuevo Testamento, no nace. La palabra no es
propiedad del cristianismo. Esto es lo que quiero establecer. La palabra no es propiedad del cristianismo. La palabra es parte de la forma como ellos entendían cuando se trata de la asamblea o de la reunión del cuerpo, del pueblo de Israel. ¿Okay? Así que hasta ahí estamos. Hay términos en el español que se originan directamente de la palabra eclesia o eclesía. Términos como, por ejemplo, eclesiología, que es el estudio de la iglesia, o eclesiástico. Son palabras que nosotros las hemos escuchado en más de alguna ocasión y de seguro que inclusive hasta las hemos usado nosotros mismos. Eclesiástico procede de la palabra eclesía, del griego. En cuanto a, aquí hay una nota bien importante que la quise incluir, y es el hecho de que en el idioma inglés la palabra church no nace de la palabra eclesía. O sea, nosotros sabemos que church en inglés es iglesia, se traduce como iglesia, pero a diferencia del español, la palabra church no nace de eclesia o iglesia, sino que nace de la palabra kyriakos. Kyrios significa Señor. Así es que la palabra church en inglés lo que significa es perteneciente al Señor. Es algo bien interesante. Que uno traduce, por supuesto, la palabra church como iglesia, pero no nacen de la misma palabra, sino que la palabra en inglés nace de otra palabra griega que es kyriakos, kyrios, refiriéndose a perteneciente al Señor. Bien, esto en cuanto pues a la definición de lo que significa la palabra kyrios. Dime. Church significa propiedad de Dios. Propiedad, es decir, cuando lo fuéramos a traducir literalmente del idioma griego, lo que significa es eso, perteneciente al Señor. Entonces, el church es los que pertenecen al Señor. Una nota bien interesante que aunque lo hemos traducido, no significa necesariamente ni viene necesariamente de la misma raíz. Eclesia viene en español, sería traducido como los llamados a salir. ¿Salir de dónde? Salir del mundo, salir de las tinieblas, salir de las prácticas paganas. Por eso esta definición es bien importante, porque en muchos casos dentro de las iglesias las personas creen ya arreglé mi vida porque estoy dentro de la iglesia, ya estoy bien con el Señor, y eso no es así, porque en muchos casos las personas siguen manteniendo las costumbres viejas y paganas. Así que realmente no ha salido de donde venía, porque sigue haciendo las mismas cosas que hacía antes. Bien, estamos hasta allí. Como parte de la enseñanza, para que podamos entender acerca de la definición de iglesia, es importante que nosotros tengamos varias visiones de lo que es iglesia. Usted sabe que dentro de una organización, dentro de una iglesia, hay visión y hay misión. ¿Sí? Usted lo ha visto. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es la misión? Pues entonces déjeme decirle que la iglesia también tiene varias visiones en las Sagradas Escrituras. Y esto es importante porque muchas veces el no tener una definición correcta de la visión nos va a llevar a adoptar una visión que no viene de las Sagradas Escrituras, sino que en muchos de los casos, como lo vamos a ver en unos segundos, viene del mundo o viene de la filosofía. Veamos algunas visiones. Primera visión que vamos a presentar:
la iglesia como cuerpo de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La primera visión que las Sagradas Escrituras y la mayor que las Sagradas Escrituras presentan acerca de lo que es la iglesia es que es el cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Otro texto, Colosenses capítulo 1, versículo 24. Que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Es la primera y más grande visión que las Sagradas Escrituras presentan con respecto a la iglesia. Estas definiciones, esta visión que estamos presentando es bien importante que nosotros la entendamos y la tengamos claro y sepamos comunicarlas adecuadamente. ¿Por qué razón? Porque con ellas estamos estableciendo límite. Estamos estableciendo límite. Déjenme hacer un paréntesis aquí para que podamos entender a qué me refiero yo con límite. ¿Han leído ustedes de seguro el Salmo 91? ¿Sí? El Salmo 91 dice: escudo y adarga es su verdad. Y muchos de nosotros lo sabemos. Muchos de nosotros de seguro que lo hemos inclusive hasta memorizado. Pero ¿qué significa? Escudo. Escudo para protegerte. Para protegerte cuando vas embistiendo. ¿Ve? Para protegerte al frente cuando vas embistiendo. Pero para protegerte la espalda cuando vas de retirada. Porque no solamente es embestir, sino que en muchos casos es retirar. ¿Sabe qué era lo que hacían cuando iban de retirada? Se ponían el escudo en la espalda. ¿Por qué? Por las flechas. Por las flechas, para protegerse la espalda. Así que escudo para proteger, para embestir. Adarga. Adarga es una lanza larga, que particularmente lo tenían los que montaban a caballo. Eso es una adarga. Adarga, ¿para qué es? Para establecer límite. Para establecer límite. ¿Ha leído usted los pasajes aquellos cuando Jesús estaba a la orilla de la mar y se subía a una barca? ¿Por qué lo hacía? Para establecerle límite a la gente. Porque la gente lo oprimía, la gente estaba pero pegada. ¿No recuerdan ustedes cuando él iba a la casa de Jairo? O sea, la gente te oprime y tú dices: ¿quién me ha tocado? O sea, porque la gente estaba cerca de él. Entonces, ¿qué hacían? Se subía a la barca y desde una distancia empezaba a enseñarles. ¿Por qué? Para establecerle límite. O sea, hasta allí no pueden pasar, no van a meterse al mar para estar cerca de mí. Una forma natural. Adarga es para establecer límite, para mantener límite. Entonces, cuando estamos hablando de que la iglesia es cuerpo de Cristo, esta visión nos enseña a nosotros a saber trazar límite a las tinieblas. Algo que no hacemos en el tiempo actual, porque tenemos unas visiones de la iglesia incorrectas, o mejor dicho, unas visiones de la iglesia que no están amparadas en la palabra del Señor. ¿Acaso no dice la palabra, y es el apóstol Pablo que lo establece en dos de sus epístolas? Dice: al tal ni siquiera le habléis, al tal no comáis con él. Límite. Hoy en día no lo hacemos. Repito,
porque no tenemos visión clara de lo que es llamados a salir. ¿Ok? Veamos, sigamos adelante. Romanos capítulo 12, versículo 5. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. La iglesia, cuerpo de Cristo. Todos los que están dentro de una iglesia, todos los que están dentro de una congregación, todos los que están dentro de una institución. No. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a manejar adecuadamente. No. ¿Quiénes? Los que fueron llamados a salir y los que aceptaron el llamado a salir. Porque usted sabe perfectamente que hay quienes no han aceptado. Mire, yo he llegado a conocer, y de seguro que usted también, ejemplos donde se integra a una persona, no ha reconocido a Jesús, pero se le llama hermano. En algún momento va a tomar la decisión por Cristo Jesús. Eso, según la palabra del Señor, no nos es lícito, no nos es permitido. ¿Por qué? Porque estás metiendo tinieblas dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, tener una visión correcta de lo que es la iglesia nos va a ayudar a nosotros a ubicarnos espiritualmente en la posición que Dios quiere y a tener autoridad para establecer aquello que Él nos ha demandado. Por eso es precisamente que nosotros tenemos que tener una visión clara de lo que es iglesia, para que nos sepamos ubicar correcta y adecuadamente y ello nos dé la autoridad para establecer lo que Dios quiere que nosotros establezcamos. Otro ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores, maestros, según la versión del 60, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo, los llamados a salir del mundo, los llamados a salir de las prácticas paganas, los llamados a salir del conocimiento que se tiene afuera. Esos son los llamados a salir. ¿Okay? Por eso hay que tener esta visión correcta, adecuada, saberla establecer en nuestras vidas, porque eso nos va a permitir establecer límite, escudo y adarga es su verdad. Otra visión que aparece, que está establecida en las Sagradas Escrituras, es la iglesia como edificio espiritual. ¿Qué es la iglesia? Un edificio espiritual. No es la institución, no es lo físico, es un edificio espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 21, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué es la iglesia? Edificio del Señor, edificados, establece la palabra, compaginado todo el edificio. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 7, ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo. No se puede hablar de piedra angular si no se tiene claro lo que es la visión de que la iglesia es el edificio que Dios está construyendo, el Señor está construyendo. Y de allí entonces los ministerios, los 5 que se mencionan aquí y los otros que se mencionan en Romanos, en Primera de Corintios, son precisamente para ir construyendo el edificio de Dios. Otro texto que hemos leído, y estoy recordándole en este momento, el apóstol dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento, edificio de Dios. ¿Okay? Entonces, todos nosotros, cuando tenemos esta visión clara, podemos establecer, construir el edificio de Dios. Y aquellos que no tienen una visión clara,
lo que pueden hacer es destruir el edificio de Dios. Otro texto, 1 de Corintios capítulo 3, versículo 9, porque nosotros coadjutores somos de Dios y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Así que tenemos ya dos visiones de lo que es la iglesia. La primera visión y la mayor, la que se presenta en la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Segunda visión, la iglesia es edificio de Dios. En este mismo texto, 1 de Corintios capítulo 3, versículo 9, aparece otra visión. Porque nosotros coadjutores somos de Dios y vosotros, ¿qué? Labranza de Dios soy. ¿Qué es la iglesia? Labranza de Dios somos. ¿Qué es la iglesia? Labranza de Dios. ¿Ve? Por eso podemos ahora entender Mateo capítulo 13, la parábola del trigo y la cizaña. ¿Por qué? Porque la iglesia es labranza de Dios, es el cultivo de Dios. Y esta visión nos ayuda a nosotros a entender proféticamente lo que Dios está haciendo en los últimos tiempos. ¿Por qué razón? Porque hay cosechas. Dios por su Santo Espíritu levanta cosechas en distintos lugares. Hay cosechas. No solamente la cosecha final, sino que Dios levanta cosecha en distintos lugares donde el Espíritu desarrolla, obra en esos lugares. ¿Bien? Tenemos entonces tres visiones de la iglesia, en esta ocasión como labranza. Veamos una cuarta, la iglesia como rebaño. Juan capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué es la iglesia? El rebaño de Dios. Por eso cuando leemos el Salmo 23, nosotros podemos darnos cuenta que David vivió en la revelación, no en el conocimiento de su tiempo, sino que en la revelación de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿De qué está hablando? De la iglesia. De la iglesia. Entonces, vea usted lo importante que es tener claro estas visiones, porque podemos ir al Antiguo Testamento y decir, bueno, pero es que yo no veo que él esté hablando de Cristo y que esté hablando de la obra de Cristo. Sí, está hablando de la obra de Cristo todo el tiempo. Vea, el Nuevo Testamento es un ápice de lo que es el Antiguo Testamento. Muchas veces nosotros desechamos revelación cuando no queremos entrar al Antiguo Testamento, porque allí precisamente está contenido todo lo que leemos en el Nuevo Testamento. Rebaño, ¿qué es la iglesia? Rebaño de Dios. Pero sabe perfectamente, y ahora podemos entender el texto cuando el apóstol dice, pero entrarán ¿qué? Lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Ahí está, de nuevo, la definición de lo que es iglesia. Tenemos entonces la iglesia como rebaño. Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Aquí está bien claro, vea cómo se utiliza en el mismo versículo la palabra rebaño y la palabra iglesia. Rebaño, iglesia. ¿Qué es la iglesia? El rebaño de Dios. Él es el pastor. Yo tengo otras ovejas que no son de este redil, pero aquellas también me conviene traerlas, oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hay un solo rebaño. El rebaño es los llamados a salir del mundo, de las prácticas paganas,
de todo aquello que forma parte de la filosofía. Otra visión que encontramos es la iglesia como viña. ¿Qué es la iglesia? La viña. Mateo capítulo 20, versículo 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a ajustar obreros para su viña. A ajustar obreros para su viña. A ajustar obreros para su viña. Usted está aquí porque fue convocado. Usted está aquí porque fue llamado. ¿Quién lo llamó? El pastor Víctor, la pastora Gualesca. Dios. Es el Espíritu de Dios que nos convocó. Aunque la invitación hubiese venido de ellos, la respuesta de sí, yo quiero hacerlo, es precisamente porque el Espíritu de Dios lo estableció así. Así que tenemos entonces que la iglesia, otra visión de la iglesia es viña. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 7. ¿Quién jamás peleó a sus expensas? ¿Y quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el ganado y no come de la leche del ganado? Allí está hablando de dos visiones, una de rebaño y otra de viña. Y esta palabra nos está hablando precisamente de el mérito que tienen los que trabajan para la obra del Señor, de comer de lo que ellos están produciendo. Ahí lo dice claramente. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el ganado y no come de la leche del ganado? Esto está hablando precisamente de que el obrero es digno de su salario. Esto es lo importante para que nosotros veamos esto acerca de las visiones acerca de la iglesia. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Aquí tenemos entonces otra definición de lo que es iglesia. La iglesia como ejército. ¿Qué es la iglesia? El ejército del Señor. Según de Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 4. Tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesús el Cristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué es la iglesia? El ejército del Señor. Esto lo vamos a encontrar también en el libro del profeta Joel, cuando habla, ¿quiénes son estos que suben como por los muros y aún cayendo sobre sus espadas no se dañarán? El ejército del Señor. Dios levanta hombres y mujeres para formar su ejército, porque de lo contrario, ¿para qué se va a llamar Él, o para qué vamos a llamarlo a Él, Jehová Dios de los ejércitos, si no hay un ejército? Precisamente porque la iglesia es el ejército del Señor. Y sabe, esto nos está a nosotros anunciando de que un ejército que no quiere pelear, realmente esto no es digno de ser llamado un ejército. Un ejército que no quiere pelear o que no ve la necesidad de pelear, realmente no están haciendo honor al nombre o a la visión que se presenta en las Sagradas Escrituras acerca de lo que es la iglesia. Otra visión, la iglesia como novia desposada. Efesios capítulo 5, versículos 23 al 32. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Este misterio grande es:
Mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es la novia desposada. ¿Qué significa la novia desposada? Significa la novia ya en la etapa de compromiso. ¿Vemos las dos etapas? En términos humanos, las dos etapas. Noviazgo, es mi novia, tenemos ya varios tiempos de caminar juntos, pero no ha habido un compromiso. No es sino hasta cuando él viene ante ella y le dice, vamos a fijar fecha de boda, entonces ya se convirtió en desposada. Ese era el caso de María. Ya había un compromiso de boda, por eso se habla en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento particularmente, de desposada. ¿Qué es la iglesia? Es la novia desposada. ¿Qué quiere decir entonces? Que la iglesia no puede hacer pactos con otro novio, porque no se puede servir a dos señores. Cuando las personas dentro, los llamados a salir del mundo, establecen alianzas con quienes no deben de establecer alianzas, están yendo en contra del establecimiento de la palabra. Por definición, si estamos aquí, no podemos hacer alianzas. Si estamos aquí, Él es mi esposo, Él provee. Él es mi esposo, Él salva. Él es mi esposo, Él sana. Pero cuando nosotros buscamos recursos alternos, estamos haciendo otras alianzas. Amén. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. ¿Qué es la iglesia? La novia desposada. Y su esposa se ha preparado. Aquí hay algo bien importante que quiero señalar, y es el hecho de que todos nosotros sabemos y lo proclamamos, porque es así, de que Cristo Jesús viene pronto. Viene pronto en las nubes a buscar a su esposa. Pero la esposa no está lista todavía. No todos están listos para recibir al Señor. En este momento no todos están listos para recibir al Señor. ¿Por qué? ¿Porque yo lo digo? No, porque la palabra lo dice. Dice, y su esposa se ha aparejado, versión antigua, y su esposa se ha preparado. ¿Acaso no hemos leído en la Sagrada Escritura, y es el Espíritu por boca del apóstol Pablo, que dice que él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga y sin cosas semejantes a estas? Si el Espíritu está diciendo que él viene a buscar a una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿qué quiere decir? Que ahora mismo está con mancha y con arruga. Mancha y con arruga. ¿Por qué? Porque no tenemos una visión clara de lo que es iglesia, una visión fundamentada en las Sagradas Escrituras acerca de lo que es iglesia. No la tenemos. No la tenemos. Y yo les voy a mostrar ejemplos de las visiones que tenemos actualmente y por las cuales la iglesia, las iglesias están caminando. Hay visiones actualmente diferentes a estas que hemos visto. Y de seguro que usted dice, bueno, no encuentro ninguna. Vamos a ver si identificamos alguna. ¿No hemos escuchado nosotros a veces a personas decir, voy a la iglesia para recargar mis fuerzas? ¿Qué es la iglesia? Eso es una visión, pero es una visión incorrecta. Voy a recargar mi batería. ¿Qué está diciendo?
la persona que declara esa visión, ¿qué está diciendo? Que la iglesia es, ¿qué es qué? Chacho, un cargador. Un cargador. Eso es lo que está diciendo. Que la iglesia es un cargador. ¿En la escritura? No. No. ¿Se da cuenta usted cómo muchas iglesias y cómo muchos creyentes, porque esto es lo más importante, como muchos creyentes están caminando con una visión que no está fundamentada en la palabra, y por lo tanto al caminar con una visión no fundamentada están caminando en la marginal? ¿Sabe lo que es una marginal? Usted está en la carretera y está en la calle marginal. Por paralela que sea la marginal, no está caminando conforme a la voluntad del Señor. Por eso es que hay personas, y ahora lo vamos a entender, por eso es que hay personas que dicen, ay, yo me siento como que cansado, me siento como que agotado, me siento que ya no puedo más. Es por la visión de la iglesia que tienen. Cambie la visión, transforme la visión conforme a la visión de la palabra, y entonces las cosas van a cambiar, van a caminar. Otra visión que se maneja dentro de las congregaciones es que la iglesia es un hospital. Y eso no está fundamentado en la palabra. Eso no está fundamentado en la palabra. ¿No? ¿O acaso no dice la Sagrada Escritura, y es Jesús quien lo establece, los sanos no tienen necesidad de médico, solamente los enfermos? Pero ¿para qué? ¿Para qué es el médico? Para mantenerlo siempre dentro de una cama. ¿Esa es la función del médico? ¿Ah? No, ¿para qué es entonces? Para sacarlo de allí. Entonces, no puede ser que todo el tiempo esté enfermo. No puede ser que todo el tiempo esté enfermo. Y esto nos está diciendo a nosotros que hay visiones filosóficas que se han introducido dentro de la Sagrada Escritura. Y a mucha gente le impresiona eso, pero no es de acuerdo a la palabra del Señor. Otra visión, somos pecadores santificados. ¿Es eso así? No. Porque si fuimos, lo fuimos, pero ya no lo somos. ¿O acaso Dios no nos sacó de la condición de pecado? ¿Acaso el Señor no nos libertó de las garras del enemigo? Entonces, ¿cómo nosotros podemos seguir confesando que seguimos siendo o estamos en la misma condición en la que estábamos antes? Entonces, ¿a qué nos está conduciendo todo esto? Todo esto nos está conduciendo a que nosotros tenemos que empezar a revisar qué visión tengo yo de la Biblia. ¿Qué visión tengo yo de la iglesia? ¿Qué visión tengo yo de la iglesia? Anótelo, porque esa es una pequeña asignación. ¿Qué visión tengo yo de la iglesia? Porque de nada me serviría a mí, se lo voy a decir con franqueza, de nada me serviría a mí estar con ustedes 3 meses hablándoles acerca del desarrollo de la iglesia si nos vamos a mantener dentro de los mismos conceptos filosóficos que se establecen hoy en día. ¿Qué concepto tengo yo de iglesia? Yo tengo que salir de los conceptos. ¿Por qué? Porque ¿qué es iglesia? Los llamados a salir. Los llamados a salir. ¿A salir de qué? De la idolatría. Y le voy a decir algo, pero es que alguien me podría decir, es que yo ya salí de la idolatría hace ratos. Yo ya salí de la idolatría, ¿sí? ¿Sí? ¿Sabe que idolatría tiene que ver con ídolo, tiene que ver con imagen? E imagen tiene que ver con conceptos que uno se forma. Así que un idólatra no es solamente el que está frente a un ídolo, sino aquel que se forma conceptos, imágenes
de lo que no debe de formarse imágenes. ¿Qué imagen nos estamos formando acerca de la iglesia? ¿Qué imagen nos hemos formado? ¿Qué visión nos hemos formado de la iglesia? Todas aquellas visiones que no estén fundamentadas en la palabra, tengo que desecharlas. ¿Por qué? Porque soy parte de los llamados a salir. Sal de los conceptos mundanos, sal de los conceptos católicos, sal de los conceptos de la iglesia de donde procedías, sal de esos conceptos. Porque no busques solamente decir, bueno, pero yo ya acepté a Cristo Jesús y ya soy salvo. Sí, mientras tanto, aquí, sobre la faz de la tierra, somos dignos de ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo se alcanza la dignidad? La dignidad se alcanza cuando dejamos los conceptos, los desprendemos de esos conceptos y caminamos conforme a lo que la palabra del Señor establece. Yo camino conforme a lo que la palabra del Señor establece. ¿Está escrito en la palabra? Yo camino conforme a ella. No está escrito en la palabra, aunque suene bonito, pero no está en la palabra del Señor. Amén. Bien, así es que entonces hemos completado esta primera clase. Tienen ustedes el material para que tengan oportunidad de repasarlo y estudiarlo adecuadamente e integrarlo sobre todas las cosas dentro de su forma de vida, de fe en Cristo Jesús.